decirle que es un placer tenerla con nosotros. En lo personal, Argentina es como mi segundo país adorado, entonces qué felicidad tener muchos argentinos hoy aquí con nosotros. El tema atención domiciliaria, un tema que personalmente nos encanta a todos en Asocupac, del cual estamos convencidos que es un beneficio y, como dice la doctora, un gana-gana para todos. Entonces, para no quitarle más tiempo, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Pido disculpas por los inconvenientes. La verdad que para mí es un placer poder compartir este rato con ustedes y agradecerle al doctor Hugo Fornell, que fue quien nos hizo el contacto. La verdad, yo soy médica de base clínica, especialista en clínica médica. Posteriormente me formé en cuidados paliativos con el equipo del Hospital Torno Fundación FEMEVA en Buenos Aires, y hace unos años ya me vine a vivir al sur de la provincia, de la Argentina, en el sur de la provincia de Neuquén, y ahí formamos un equipo de cuidados paliativos, bueno, que ahora vamos a contar un poquitito más. Comparto mi pantalla. Bueno, la idea de hoy es contarles un poquitito este tema. La verdad que es apasionante. Los que tenemos la oportunidad de trabajar tanto en consultorio como en la internación y los domicilios, sabemos que lo que nos aporta los domicilios en pos de estrategias para poder abordar las distintas situaciones a las cuales nos enfrentamos con pacientes y familias es maravilloso, con lo cual vamos a empezar primero como desde algo más grande hasta lo más chiquitito. En general sabemos entonces que más del 50% de las personas prefieren ser cuidados y morir en el domicilio si las circunstancias así lo permiten. Esto es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Que depende también, esto va a depender, la percepción del beneficio va a depender de la carga del síntoma, de los síntomas que padezcan y de la calidad de atención que le podamos brindar. Más allá de todo lo que nosotros sabemos, y nos enseñan y tratamos de aplicar los conocimientos y las cosas que vamos leyendo, vemos que hay variaciones no solo geográficas, sino culturales que tenemos que contemplar y tener en cuenta para poder brindar una atención de calidad. Esto nos va a llevar a que debemos evaluar la carga que implica el cuidado en el domicilio permanentemente. No solamente al ingreso al dispositivo, sino que permanentemente constatar y reconstatar cómo está implicando ese cuidado, y sobre todo cuando se cronifica, qué situaciones se disparan en las familias en pos de esto. Vamos a explayarnos un poquito más después. Y la verdad que eventos sanitarios como los que estamos atravesando nos devuelven el protagonismo y empoderan esta modalidad de atención en la que tanto se focaliza hoy por hoy. Y entonces, desde lo grande a lo pequeño, buscando algo de evidencia, o por lo menos algo que nos hable de, bueno, cómo ven o cómo se sienten los pacientes y los cuidadores en esta modalidad de atención, encontré dos revisiones sistemáticas de la Cochrane, una del 2013 y una del 2016. La del 2013 especialmente se evaluaba en servicios de cuidados paliativos, y en el del 2016 era un poco más general. La del 2013 nos muestra claramente que la posibilidad de tener un equipo de cuidados paliativos en el domicilio hacia el final de la vida aumenta las posibilidades de morir en el hogar, reduce la carga sintomática, sobre todo en pacientes con patologías oncológicas, se justifica proporcionar cuidados paliativos en el domicilio a aquellos pacientes que desean morir en domicilio, pero en cuanto a la rentabilidad, la evidencia no es tan clara, y especialmente con aquellas personas con patologías no malignas, posiblemente esto en pos de que son pacientes que sobreviven más y que se va cronificando el cuidado y se van, alterando las vidas de los cuidadores, nos vamos quedando sin cuidadores, vamos a tener otro tipo de problemas económicos, relacionales, que hace que posiblemente por eso se dificulte un poco más. Y tampoco hay evidencia acerca de los diferentes modelos de cuidados paliativos que se brindan en el hogar, comparativa, ¿no? Evidencia comparativa entre ellos. La del 2016 sostiene que hay una gran variabilidad entre el motivo de ingreso al
hospital, después de haber estado mientras están los pacientes en domicilio. También hay variabilidad en el momento en el cual se ingresa ese paciente, en el momento de su enfermedad en el cual ingresa al dispositivo, y la duración en el dispositivo. Sí, se objetiva un aumento de la satisfacción del paciente, sobre todo cuando los seguimientos son menores a un mes. No hay evidencias suficientes con respecto a la satisfacción del cuidador, y esto nos debería motivar a todos los que trabajamos en domicilios, bueno, empezar a producir algo de nuestra propia evidencia. Y los pocos estudios que hablan de los cuidadores marcan esto que decíamos antes, que los cuidadores empiezan a tener emociones negativas en cuanto la sobrevida sea mayor a 30 días, posiblemente por lo que contábamos antes. La evidencia además respalda entonces la implementación de programas de atención en el final de la vida en domicilios cuando podemos brindar un acceso a las 24 horas. ¿No? Ante esta evidencia, mejor dicho, la verdad que yo me preguntaba, y sobre todo en la medida que vamos haciendo y que vamos en la práctica teniendo que enfrentarnos en distintas situaciones, si todos son beneficios, ¿no? Tenemos claros cuáles son los beneficios para el paciente y para la familia. Con esto de los costos no hay una evidencia clara con respecto al sistema de salud, pero también es cierto que cuando nos enfrentamos, nosotros vemos en estas fotos un montón de sonrisas, domicilios que permiten los encuentros y sostener relaciones que de otra manera un niño pequeño no podría entrar con la libertad de que entre en su casa en el hospital. Pero también en estas mismas fotos vemos que parte de los cuidadores, y en algunas de ellas los cuidadores principales son adultos mayores, también con patologías crónicas, con morbilidades, donde las casas quizás no están preparadas para recibirlos y no podemos responder ni los sistemas de prepaga ni el sistema público con todos los insumos que el paciente necesitaría para que pudiera sentirse más cómodo. Con lo cual hay algunas situaciones que al menos me llaman a preguntarse si todos son beneficios. ¿Estas preguntas nos tienen que tirar abajo? No. La verdad que estas preguntas nos tienen que motivar a trabajar en estos aspectos y ver de qué manera podemos darles relevancia, conocerlos, darles relevancia y empezar a trabajar sobre ellos. Básicamente, nosotros estamos, bueno, en la Argentina, hacia el sur del país, hacia el sur y al norte, sobre la precordillera de los Andes. Esta es la provincia de Neuquén. Aproximadamente hay unos 350.000, 400.000 habitantes en la provincia, y nosotros estamos hacia el sur de la misma provincia. La actividad sanitaria está dividida en zonas. Nosotros pertenecemos a la zona cuarta de la provincia, y somos hospital cabecera. Esto quiere decir que recibimos interconsultas y eventualmente pacientes de hospitales de menor complejidad, que ellos están a una distancia de entre 100 y 140 kilómetros, más o menos. También nosotros, tenemos 7 centros de salud que también dependen del hospital, el más lejano está entre 10 y 12 kilómetros, y nosotros no somos el hospital primario, ¿no? La provincia de Neuquén, volvemos a el único hospital de mayor complejidad de la provincia está en Neuquén Capital, en la zona 1. Eso quiere decir que hay especialidades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, oncología, hasta hace muy poquito los pacientes, les diría que todavía, hasta que algunas situaciones se puedan lograr en el hospital, hoy por hoy los pacientes viajan a Neuquén, hacen 430, 450 kilómetros a Neuquén Capital para ver al oncólogo, para mostrarle el laboratorio, para hacer la quimioterapia, para hacer radioterapia, y tienen que vivir allá con todo lo que eso implica. E inclusive para hacer estudios como un centellograma no disponemos de estos acá. Un centellograma y los PET. El resto de las cosas se pueden hacer en el hospital. Esto nosotros. El resto de los hospitales de menor complejidad tienen que venir, se tienen que trasladar hacia San Martín para algunos de los estudios, y el resto viajar un poquito más para los controles en Neuquén. Y si bien San Martín de los Andes, no sé si han visto fotos o han estado, es muy bello, es muy lindo, tiene unos paisajes, la verdad que privilegiados, son estos mismos paisajes los que a veces nos complican el hecho de tener que trasladarnos
para Neuquén, por ejemplo, ¿no? En época de nevadas, o en época de heladas, o en época de brama, donde los ciervos se cruzan la ruta permanentemente, hay que evaluar en qué horarios los pacientes pueden salir, tanto ellos o los choferes, nuestros choferes con la ambulancia para poder hacer estudios allá, ¿no? Y eso a veces dificulta la logística. Así como 7 centros de salud dependen de nosotros en el casco urbano y periurbano, tenemos un área rural formada por 16, en la cual hay 16 parajes. Más o menos la población es de alrededor de un poquito menos de 2.000 habitantes. San Martín tiene entre 30 y 40.000 habitantes. De esos, 2.000 están en el área rural, aproximadamente. Las únicas postas sanitarias son las que están en verde, las amarillas son escuelas donde los agentes sanitarios y los médicos generales van a hacer las visitas, y lo que está en rojo son las casas directamente de los familiares. Desconozco cómo, sería muy interesante después en la charla que me cuenten un poquitito qué pasa en otros lugares. Acá, por el tema por dónde estamos, porque estamos al sur, porque tenemos inviernos difíciles, y los parajes no cuentan con electricidad, no cuentan con gas, con lo cual se calefaccionan a leña. Para muchos de nuestros pacientes que tienen compromiso pulmonar, esto es una complicación, ¿no? Sin lugar a dudas. La energía eléctrica es otra de las complicaciones en el momento de brindar cuidados. Tenemos que planificar qué tipo de insumos van a requerir o qué complicaciones puede tener para poder pensar si el domicilio puede ser un buen lugar o no. Y una de las dificultades, así como tenemos dificultades en los caminos para llegar a Neuquén, también tenemos dificultades adentro de nuestra propia localidad. Para algunos parajes en invierno, la única manera de acceder es a través de las lanchas. Hay que coordinar con prefectura o gendarmería, además de los agentes de salud, para poder trasladar o visitar a los pacientes. Habiéndoles más o menos contado dónde estamos y cuáles son nuestras características, contarles rápidamente que Neuquén tiene un programa provincial de cuidados paliativos de adultos y pediátricos, cuyo tiene ley, ¿no? que se dictamina como ley y se promulga como ley y se reglamenta en el 2012, y se crean los cargos de referentes. Posiblemente la conozcan, la doctora Graciela Yuri ha sido quien ha llevado adelante todo lo que tenga que ver con el programa provincial de cuidados paliativos. Hoy ya está jubilada, no está en el sistema. La doctora Sandra Chacón ha sido desde siempre también su coequiper en la formación del programa pediátrico de cuidados paliativos, y hoy por hoy nuestros referentes son Sandra y el doctor Guillermo Ayas. En San Martín, quizás esto es algo como muy enriquecedor de la manera en que se gestaron los cuidados paliativos, ¿no? Y de hecho en San Martín la asistencia domiciliaria fue lo primero que se hizo de entrada, ¿no? O sea, lo primero que hicimos cuando llegué fue sostener un domicilio sin saber todavía que íbamos a poder formar un servicio. En el 2008 yo me incorporo al hospital. En ese momento armamos un equipo, yo me incorporo como clínica, podía dedicar algunas horas a esto, solo de palabra, nada escrito ni todavía reconocido, con una enfermera y una psicóloga que tenía formación, y una enfermera que se fue formando con nosotros. Formamos un equipo básico, y en el 2009 logramos una disposición interna del hospital. En el 2010 ya tuvimos una norma legal que nos avalaba en el funcionamiento y reconocía al equipo, pero todas teníamos actividades, dividíamos nuestra actividad, una dedicación parcial a los cuidados paliativos. Y esto fue como lo más rico, ¿no? La demanda fue aumentando, el recurso humano era cada vez más limitado ante la demanda, y empezamos a dar mano de todas herramientas y estrategias de visibilizar la necesidad de los cuidados paliativos en la comunidad. Y a través de la celebración del Día Mundial, de ir al Consejo Deliberante y contarles lo que hacíamos, hablar con distintas instituciones que podían ayudarnos, sobre todo en el momento de los insumos para poder sostener un domicilio, y principalmente por los familiares de los pacientes que íbamos atendiendo. Ellos
fueron quienes a través de cartas se acercaban semanalmente a la zona sanitaria a hablar con el jefe de zona para pedir por el equipo de cuidados paliativos. Ellos fueron quienes, sobre todo, una vez que nosotros les pusimos la semillita en muchas de estas cosas, algunos eran familiares, otros eran personas de la comunidad, empezaron a exigirle a los organismos, esa es la palabra, priorizar a los cuidados paliativos. Y mientras se sucedía todo esto, el director del hospital, por primera vez en el 2008, en 2012, 2011, en ese momento, nos habilita un espacio, y es así que la comunidad, a través de recursos y donaciones, los organismos como el Rotary Club o el Club de Leones, todos se pusieron en conjunto para armar la unidad. O sea, la unidad la arma la comunidad, era como algo muy loco, ¿no? Yo esto venía de Buenos Aires, de asistir de otra manera, me parecía que esto en poco tiempo había generado, evidentemente había visibilizado una demanda que estaba oculta. Entonces, hacia octubre del 2012, nos reconocen finalmente como equipo interdisciplinario, nos dan los cargos que necesitábamos para que todas tengamos, ahora les voy a contar quiénes somos, y de esa manera se establece el equipo de cuidados paliativos. Y casi de la mano de todo esto, con muchas de estas personas de la comunidad que nos habían ayudado, se forman y se capacitan y arman un hospice, que es el grupo de voluntarios que teníamos, un hospice itinerante, ¿no? Es un hospice que no tiene sede propia, sino que van a donde el paciente los necesite. Y así es que hoy por hoy somos 3 médicas con formación postbásica, 2 enfermeras, una psicóloga, un administrativo y nutrición y kinesio, que ellos no están full time, pero sí vienen a asistir a los pacientes o van a los domicilios si los necesitamos. Y el hospice, como les explicaba, que no solamente nos ayudan en el acompañamiento de los pacientes, muchas veces cuando no hay cuidadores nos ayudan y sostienen en los trámites administrativos con las obras sociales o con estudios que se tengan que hacer. También se organizaron talleres. El primero fue el taller de mosaicismo, es un taller para pacientes, un taller literario también para pacientes, y una copia de un espacio que tiene el Hospital Tornú, que se llama el Cafecito de los Lunes. Nosotros no lo hacemos los lunes, pero como fuimos inspirados en él, sostenemos el nombre, y es para familiares. Somos, según la diagramación que tiene el programa provincial, somos un equipo de tercer nivel, o sea, uno de los equipos más complejos. Asistimos a pacientes y a familias de distinta complejidad, no somos como sucede en otros lugares, ¿no? Que los equipos de atención primaria sostienen a los pacientes menos complejos y nosotros vemos a los más complejos. No, nosotros somos el único equipo en la región, así que, con estas características, así que atendemos todas las complejidades. La internación, tenemos actividad en internación no específica, utilizamos la internación general del hospital, tenemos nuestra actividad en hospital de día, un espacio propio, los consultorios y obviamente la actividad en domicilio. Realizamos mucha contrarreferencia, interconsultas de estos otros hospitales de menor complejidad, y los vamos asistiendo. A veces los pacientes vienen y los vemos acá, en este momento y en este contexto los sostenemos con telemedicina. Hacemos docencia, recibimos los residentes de medicina general del hospital y hemos recibido de otros lugares, inclusive de otros países, y cuando pongo lo de investigación, recién estamos empezando, lo pongo un poco para motivarnos y seguir motivándonos en este camino. La verdad que lo asistencial muchas veces nos lleva muchísimo tiempo. Y si nos adentramos entonces en lo que es la atención domiciliaria, para nosotros ha sido un proceso. Venimos de hospitales de ciudades grandes, donde la actividad domiciliaria la ejercía el sector privado, desde lo público no se podía dar respuesta a esto. Muchas de las cosas las había leído, pero no sabía cómo llevarlas a la práctica, era casi todo intuitivo. Y entonces en este proceso hemos ido
entendiendo y escuchando cuáles eran las necesidades de este lugar para poder acomodar todo eso que en algún momento leímos, escuchamos o aprendimos a lo propio. Y dentro de esos aspectos, esto, ¿no? Los factores institucionales de cada lugar, culturales, históricos, familiares, espirituales y geográficos, demandaban entonces la permanencia en domicilio. Es un pueblo donde la gente y las familias priorizan el estar en domicilio, ¿no? Tratan de medicalizar lo menos posible. Las características de nuestro dispositivo de atención domiciliaria, obviamente solo lo ofrecemos nosotros. No hay un programa de atención domiciliaria que no sea de cuidados paliativos estrictamente. Algunos equipos de los centros de salud salen a domicilios a ver pacientes con patologías crónicas, pero no está organizado, no está digitado desde la subsecretaría. Incorporamos pacientes sin límite geográfico y sin límite, y sin condición, si tienen obra social o si no la tienen, ¿no? Si son de la salud pública o no, atendemos a todos los pacientes. Sí, lo que realizamos es una evaluación previa antes del ingreso a domicilio, muchas veces a través de una reunión familiar. Esto es lo que intentamos, ¿no? Hay veces que los pacientes, nada, la derivación es tardía, los pacientes ya no están en condiciones de acercarse al domicilio, al consultorio, y a veces podemos tener primeramente una reunión familiar, pero el paciente si está muy sintomático, accedemos y hacemos esa primera entrevista en el propio domicilio. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes con patologías oncológicas. La verdad que es mucho menor el pool de pacientes con patologías no oncológicas, y esto puntualmente tiene que ver con que somos un equipo chico, ¿no? Y la verdad es que la demanda, si no sería, nos sobrepasaría la demanda, y sí, algunos adultos mayores frágiles, que también es una población muy vulnerable acá en la región. Concurrimos semanalmente de manera programada al domicilio. En era COVID esto ya es distinto, vamos más veces. Normalmente vamos en dupla médico-enfermero, que está a cargo de la guardia semanal. Si el domicilio lo requiere, el paciente o la familia lo requiere, se agrega psicología o kinesio o nutrición según la necesidad, y se coordina siempre con el equipo de choferes. No tenemos un móvil propio, pero sí coordinamos con ellos para que nos ayuden en los traslados a los domicilios. Y sí, algo que nos parece súper importante y que al principio fue desde la empatía y la voluntad, y ya posteriormente fue reconocido institucionalmente, tenemos un teléfono de contacto para que los pacientes puedan encontrarnos los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Nuestro motivo de ingreso no dista de lo que dice la bibliografía, ¿no? Nuestro motivo de ingreso es la declinación funcional. Los pacientes pueden estar fuera de tratamiento oncoespecífico, la mayoría de ellos, al haber ya declinado su capacidad funcional, ya están fuera del tratamiento, o son pacientes con enfermedades avanzadas que no han respondido a los no oncológicas, estamos hablando, ¿no? Muchos otros equipos, cuando uno busca en la literatura, una de las condiciones para poder asistirlos en domicilio es que tenga una red de cuidado continente y que tenga una vivienda con recursos adecuados. Y lo pongo entre signos de preguntas porque nos ha pasado de tener pacientes con nula o casi nula red de cuidado, o con domicilios, ya vamos a ver antes en este contexto, y sobre todo los domicilios en el área periurbana y rural, algunos que a uno le parecería que no son pasibles de poder ofrecer un espacio apropiado para el cuidado. Y así todo se ha podido hacer, ¿no? Son sus espacios finalmente, en eso hemos aprendido mucho. A nosotros nos parecía que no eran sus espacios, pero son sus espacios, son sus... no sé, no hay calefacción, y quizás nosotros decíamos, no, pero en pleno invierno que se va a quedar ahí, entonces poníamos un montón de mecanismos para que le pongan gas, y la verdad que el paciente no quería el gas, porque estaba acostumbrado a sostenerse de esa misma manera. Lo que sí es importantísimo es el deseo del paciente de permanecer en el domicilio, y de la familia y de la red de cuidado, ¿no? San Martín tiene esta particularidad, las redes son muchos de los que conformamos la comunidad somos migrantes, con lo cual tenemos pocas redes per se, así que eso ahí vamos a ver que es una limitación, ¿no? Un desafío más que una limitación.
Y sí, algo particular de este lugar es cuando evaluamos la permanencia en domicilio, evaluar la accesibilidad para la respuesta ante emergencias. Y esto también lo hablamos con los pacientes y los familiares, sobre todo aquellos de zonas rurales que quieren y desean realmente sostenerse en el domicilio. Nosotras, ante las crisis, intentamos dejar armado algún dispositivo, pero puede que no lleguemos en los tiempos que uno quisiera, ¿no? Entonces, bueno, está el teléfono y eventualmente siempre la posibilidad de que vaya el servicio de emergencia a buscarlos o a responder si nosotras no podemos acercarnos. Básicamente esto es como un resumen de lo que vimos y agregar algunas cositas. No depende, si bien nos basamos nuestro dispositivo en la complejidad, es en la complejidad per se, y somos los únicos que lo hacemos, con lo cual los categorizamos para eventualmente ver de qué manera organizamos las visitas domiciliarias. Utilizamos herramientas sistemáticas de uso sistemático para evaluar los síntomas y las distintas situaciones que vaya presentando el paciente. Tenemos una historia clínica en línea, contamos con el hospice en el caso del acompañamiento, tenemos fármacos, tenemos la posibilidad de tener tres opioides fuertes, la mayoría de las medicaciones que necesitamos para, las medicaciones básicas para la atención en cuidados paliativos, las tenemos. A veces hemos tenido problemas con alguno que otro, de hecho en la internación domiciliaria, la mayor parte, ya sea que el paciente tenga o no tenga obra social, la mayor parte de la medicación y los insumos los provee el hospital. Junín de los Andes, que es una localidad cercana, produce jarabe de morfina hace ya unos años, y eso también ha sido un golazo, diríamos acá. Dentro de los procedimientos, colocamos vías subcutáneas, obviamente, educamos a los familiares. Hay un artículo no hace tanto que el doctor Bruera nos muestra que con 40 minutos de educación podía el paciente, podía la familia manejar la vía subcutánea perfectamente, y la verdad que nosotros demostramos eso a diario. Es muy fácil el manejo, la familia no suele ser una carga para la familia. Recuerdo quizás 1 o 2 situaciones donde el manejo de la vía se han sentido incómodos con esto, y entonces bueno, no lo hemos utilizado, pero bueno, la verdad que en domicilio realizamos muchos los procedimientos que se necesiten sin problema, manejamos situaciones como el delirium y la sedación en domicilio con algunas características y siempre que lo permitan las condiciones, ¿no? Después charlamos un ratito acerca de eso. Y también, como les decía antes, los domicilios nos permiten planificar los cuidados y de otra manera, ¿no? Que no conociéndolos. Para la logística están siempre obviamente el servicio de choferes, hay un equipo de internación domiciliaria en el sector privado que, si bien no tienen formación en cuidados paliativos, muchas veces en pos de que el recurso nuestro, y sobre todo de enfermería, es poco, utilizamos todas las prestaciones que ellos nos pueden ofrecer en enfermería, realizamos capacitaciones, los sostenemos telefónicamente a ellos, y eso es la verdad que le da un reaseguro a la familia distinto, ¿no? Y por otro lado, esto que les contaba yo de la comunidad, ya en aquel momento nos proveyó de insumos que nos ayudan a que los domicilios sean más amigables, como las camas ortopédicas, las sillas de ruedas si se necesitaran, los concentradores de oxígeno, colchones antiescaras o los sillones sanitarios. Tanto la bibliografía como nosotros, cuando pensamos en por qué un paciente que está en el dispositivo domiciliario vuelve al hospital, coincidimos en que los factores pueden ser ya sea por pedido del paciente o de su cuidador, porque haya tenido síntomas mal controlados a pesar de las intervenciones, que haya múltiples convivientes en ambientes muy pequeños, que haya niños pequeños o con discapacidad conviviendo, y el paciente, por ejemplo, tenga un delirium hiperactivo y sea difícil no podamos separarlos de esta situación. Y los niños, lo que todos sabemos, ¿no? Es difícil que puedan comprender a veces lo que está sucediendo. Ante el temor a la muerte,
o la alta carga, sobrecarga del cuidador principal. En San Martín tenemos un gran déficit de cuidadores, tanto capacitados como cuidadores en general, y esto de las familias migrantes que tienen pocas redes, inclusive intrafamiliares, dificultan aún más este aspecto. Y obviamente los conflictos familiares. Ante el fallecimiento solemos concurrir al domicilio, confeccionamos ahí mismo el certificado de defunción, tratamos de no dar aviso para que no agregar una carga en esto de si va la policía o el médico policial, genera, no sé cómo será en otros lugares, pero acá genera la verdad que mucha angustia, ¿no? Hay para aquellos, la cooperativa de agua, el sistema que provee agua, también tiene, si uno se hace socio y paga un plus extra, que no es mucho por mes, para los convivientes de ese domicilio se les ofrece el servicio funerario si lo necesitan. Los aquellos que decidan la cremación se realiza en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a unos 200 kilómetros. Esto, nada, a veces dificulta, muchas veces algunos no pueden ir con ellos, nada, generan angustias que intentamos trabajar antes. Siempre lo que tratamos de hablar estos temas previo al fallecimiento para que en el momento que se suceda ya esté como organizado, ¿no? Que haya un familiar que no sea quizás un amigo o un vecino que pueda encargarse de las gestiones, que ya lo hayan ido a averiguar. Para los pacientes en zona rural a veces es complicado, tienen sus propios cementerios, pero los pacientes que no tienen recursos, hay un área de desarrollo social que es exclusivamente para los pacientes de zona rural. Y contarles preparando la charla, y ya desde el año pasado, tratamos de poner en números algo de lo que hacemos, también para nosotros saber qué cosas tenemos que modificar o qué características tiene nuestro dispositivo. El promedio de edad de nuestros pacientes es de 70 años, no hay diferencia entre hombres y mujeres, la mayoría trabaja, esto está mal puesto, la mayoría son jubilados obviamente por la edad y tienen obra social, la mayoría de ellos. Obviamente por la característica como está distribuida la población, la mayoría vive en las regiones urbanas. En los pacientes que viven en la región periurbana o rural, la mayor dificultad en el acceso a la vivienda son las nevadas, aunque hay pacientes que viven en la zona urbana, en barrios sobre la montaña, donde la accesibilidad por la falta de escaleras también es complicada, dependiendo de las épocas, sobre todo cuando hay muchas lluvias por los deslaves. Las características de nuestros cuidadores son relativamente jóvenes, 56 años, la mayoría son mujeres, y la mayoría son hijos, que suelen ser quienes migraron para San Martín y a medida de que sus padres fueron avanzando en edad, se los han traído para que los tengan cerquita. La actividad de los cuidadores, la mayoría de los cuidadores principales trabajan, y un dato es que de la cantidad de cuidadores totales, la mayoría no conviven. Esto hace que tengamos un pool de cuidadores con un alto riesgo de claudicación, ¿no? Porque trabajan, no conviven, tienen que dividir su actividad muchas veces, aparecen los problemas económicos por la falta de, porque tienen que faltar, porque algunos quizás no están trabajando en blanco, distintas situaciones que complican el tema, sobre todo el tema de los cuidadores. Estos números nos alientan a esto que decíamos antes, ¿no? Poder tener números, características propias, poder establecer qué le pasa a nuestros cuidadores realmente, además de inferirlo. El motivo de ingreso al dispositivo, como hablábamos antes, el nuestro es sobre todo la declinación funcional y la progresión de la enfermedad, que van un poquito de la mano. Y dentro de los insumos, que también se corresponde con esto, que más utilizamos, son el colchón antiescaras, por ejemplo.
esto coincide, ¿no? Un ECOG 3-4 al ingreso de nuestros pacientes al dispositivo, y dentro de los síntomas más prevalentes durante la internación domiciliaria son el cansancio y el dolor. Y esto también es llamativo, los opioides que más utilizamos nosotras son la metadona, posiblemente por nuestra formación, donde tenemos un manejo de este opioide casi desde que nos formamos. ¿Cuáles son los motivos de salida del domicilio? O sea, los motivos de por qué el paciente no puede permanecer en domicilio y va a la internación. Los motivos, el más frecuente es la claudicación familiar. Le siguen los síntomas de difícil manejo, posiblemente en relación a o las viviendas compartidas, iba a decir, con niños que viven en la misma vivienda, en espacios pequeños. Pero un dato que nos llamó la atención es que desde el ingreso a la internación, o sea, salieron del dispositivo domicilio a la internación, y desde el ingreso al fallecimiento tenemos una mediana de 3 días. O sea que han pasado casi todo su permanencia en el dispositivo de internación domiciliaria. De hecho, el lugar de fallecimiento, sí, en el 60% fue en la internación, y el 40% lo pudimos sostener a pesar de todas estas características del dispositivo en el domicilio. Y la sobrevida de nuestros pacientes desde que entran al dispositivo domiciliario hasta el fallecimiento es de una media de casi un mes. A esto le sumamos desafíos locales, como ya los veníamos viendo, pero además de los desafíos locales, esto que hablábamos de las viviendas, ¿no? Estas características en los pacientes que son oxígeno dependientes, no hay luz o hay cortes de luz frecuentemente, son todas cosas a las que no tenemos disponibilidad de tubos para poder trasladar a los domicilios, así que esto complica, lo mismo que la calefacción a leña en pacientes con síntomas respiratorios, pero a pesar de eso muchos de ellos quieren sostener su cuidado en el domicilio. Y otro gran desafío al cual nos hemos tenido que enfrentar y evolucionar ha sido los saberes populares, ¿no? Donde los pacientes donde empiezan a jugar y a mezclarse esta cosa tan rica e interesante que en otros momentos de nuestra formación o cuando somos más jóvenes, bueno, uno sostiene, ¿no? Yo le digo, aprendí que, no sé, la escara, si tengo una escara o una úlcera en la piel, le pongo el parche de hidrocoloide. Y resulta que vamos al domicilio, le pusimos todo, quedó divino el parche, cuando vamos al domicilio a los 2 días, el parche se lo habían retirado y le pusieron otra cosa. Al principio podía esto, pensábamos que quizás esto nos podía enojar, ¿no? En la medida que fuimos, porque bueno, no están haciéndonos caso, o lo que pasaba con los cueritos, ¿no? El cuero de oveja. Nosotros dejábamos el colchón antiescaras y el colchón antiescaras aparecía dobladito en un rincón y daban lugar al cuero de ovejas. Todo esto ha sido como un proceso, ¿no? Para nosotras también, para poder para poder comprender que todos los saberes cuentan, y que si no logramos nosotros también adentrarnos en estos saberes, posiblemente la calidad de atención que brindemos sea muy mala. Y esto entonces nos trae, nosotros tenemos a la comunidad mapuche en esta zona de la provincia, en esta zona de la Argentina, y nos ha tocado, sobre todo con pacientes en zonas rurales, tener que convivir con estos saberes. Al principio ha sido, voy a contar brevemente un caso de un joven de unos 28 años, 29 años, con un sarcoma de Ewing, que realizó todos sus tratamientos, que vivía en el campo, que para hacer la radioterapia debió ser trasladado a Neuquén y vivir un mes en un ámbito, cuando lo llamamos porque cumplía años y estaba allá, él extrañaba a sus gallinas.
la familia costó mucho que se abriera con nosotros, las reuniones familiares eran ásperas, muy difíciles, nos pedían estudios frecuentemente una vez que ya estaba progresado y nosotros transmitíamos que, bueno, que no eran necesarios, y cuando adquirieron confianza suficiente nos contaron que tenía que ver con que la Machi le pedía estos estudios para poder ajustar los lagüenes que le ofrecían, cosas que nos pareció como súper enriquecedor, ¿no? Pero a ellos les costó abrirse y nosotros tuvimos que hacer un trabajito muy de hormiga para que ellos pudieran abrirse. De hecho, este paciente sostuvo con sus metástasis pulmonares y una capacidad respiratoria muy alterada en su domicilio. Se sostuvo casi todo el tiempo, nosotros dejábamos la morfina para que tomara para la disnea y la morfina no la tomaban. Fue para nosotros un gran desafío tener que enfrentarnos a la disnea de un paciente tan joven, con síntomas tan difíciles y que no los quisieran aceptar inclusive en el final de su vida, ¿no? Esto entonces nos hace pensar y darnos cuenta que estos saberes que creemos que tenemos y que muchas veces intentamos desde otros lugares imponer, cuando contamos esto en el congreso pasado en Salta, uno de los médicos me dice, bueno, pero si no querían nada de lo que ustedes hacían, ¿por qué siguieron asistiéndolo? Y porque fue esta percepción de ellos de que nosotros los respetábamos y esto que se iba solapando, ¿no?, entre los distintos saberes, que lo podemos llamar interculturalidad, que hizo que ellos se sintieran protegidos o cuidados, aunque sea con la escucha, ¿no?, sabiendo que tenían el teléfono, aunque ellos ante la crisis utilizaban lo que la Machi les había aconsejado o sugerido. La verdad que fue un éxito. Unos podrían ver, bueno, el paciente estuvo sintomáticamente, a nuestros ojos no estuvo bien, pero la verdad que fue el respeto, fue la reciprocidad, fue el poder negociar y ceder algunas cosas lo que marcó el éxito real, ¿no? Y ya terminando, yo sé, en esta trilogía de webinarios, el último va a estar, vamos a charlar, seguramente vamos a escuchar qué otros dispositivos se pudieron implementar en la era COVID para poder sostener a los pacientes no COVID, pero que estaban en cuidados domiciliarios. Y nosotros rápidamente contarles que lo que hicimos fue triagearlos según los síntomas, la severidad de los síntomas a través de videollamadas, las hacíamos un ESAS y un test el EMDAS, ¿no?, para evaluar el deterioro cognitivo. En base a eso les pusimos colores, dependiendo de cuántos síntomas y la intensidad del síntoma que tuviese le ocasionase mayor disconfort, y en base a esto diagramamos las visitas domiciliarias. Por eso aumentó claramente la frecuencia de las visitas. Ya no eran los pacientes que no se podían movilizar, sino aquellos pacientes más sintomáticos que debían ser, organizamos con los choferes, cosa que no fue fácil porque además tenían que salir a ver pacientes COVID del resto del hospital. Sostuvimos con telemedicina, reorganizamos el servicio para cuidarnos, porque si se enfermaba una en un espacio pequeño donde nos manejamos, podíamos enfermarnos todas, y entonces no teníamos servicio y íbamos a tener que dejar de asistir a los pacientes. Así que utilizamos también en este triage. Vimos que había muchos pacientes en esto del aislamiento que tenían muchos síntomas, que el mayor síntoma de disconfort era la ansiedad o la depresión o el miedo. Entonces convocamos a los voluntarios para que pudieran, a través de retomar los talleres, por ejemplo, de manera virtual, seguir acompañándolos, con llamadas, los que no estaban en los talleres, y poder, a través de la tecnología, había muchos pacientes de edad avanzada, entonces utilizamos la tecnología que ellos podían manejar, como las videollamadas por WhatsApp, y así es que, por un lado, la profesora de mosaicismo traía como kits de armado que se los llevábamos a los domicilios de los pacientes, y eso sucede actualmente, ¿no? El taller literario se sostuvo de esta misma manera, y el cafecito sin café
pero compartiéndolo de manera virtual. Y yo les quería mostrar, para terminar, una de las convocatorias de la profesora del taller literario fue que era la casa o el hogar para cada uno de ellos. Y la verdad que habiendo escuchado, habiendo transitado por aspectos más técnicos, terminar por esto, ¿no? ¿Qué significa para el paciente la casa y por qué entonces tenemos que seguir trabajando tan duro a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, a pesar de nada, lo que trae acarreado el hecho de adentrarnos en los domicilios. Así que este video yo no voy a hablar, las primeras dos fotos, la primera parte del videíto que les voy a pasar, habla acerca de las fotografías antes de pasar a la casa, porque durante toda la presentación hemos puesto un montón de fotografías que creemos que le pone cara y humaniza esto que hacemos todos, ¿no? Ustedes y nosotros, así que los dejo con esto. Espero que haya salido con la música, me parece que no salió la música, pero bueno, la idea era, nada, atravesar por todo este camino y significar lo que hacemos en pos de lo que para los pacientes implica quedarse en la casa, ¿no? La verdad que, nada, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Doctora, muchas gracias, espectacular trabajo, mil felicitaciones. Vamos a tomarnos un tiempo corto, yo sé que hasta ahora es una hora difícil para todos, pero unas preguntas que tenemos y pues la pregunta obligada que nos hacen de manera repetida es, ¿cómo nos afectó este tema de la pandemia? ¿Qué ajustes así que usted dijera, estos fueron los ajustes más profundos que tuvimos que hacer
en relación a lo que nos pasó con COVID-19? Creo que si bien en San Martín no ha habido todavía, ha habido casos, pero no en nuestros pacientes, y la verdad que ha sido como bastante controlado, pasamos como por muchas situaciones, ¿no? Primero como el miedo nuestro, y de cómo ajustar esto para que no lo perciban los pacientes, este miedo, no perciban que no los queríamos cerca, ¿no? Porque suspendimos obviamente todas las consultas presenciales inicialmente, y el desafío era si hacíamos llamadas o telemedicina, y nos pusimos a leer, y la verdad es que lo que hemos aprendido es que lo que aporta la telemedicina, a mí me parecía inicialmente que era algo espantoso, como yo iba a tener una consulta por telemedicina con alguien, como no lo iba a tocar, no lo iba a abrazar, no le iba a dar un beso, y la verdad que la telemedicina fue muy bienvenida. De hecho, a los pacientes que por algún motivo no podemos hacerle telemedicina porque se nos cayó el internet, porque tenemos un solo teléfono, por lo que fuera, dicen, ¿por qué me llaman? ¿Por qué no nos vemos? ¿No? Creo que ese ha sido, más allá de adecuar, de tener que ver de qué manera jugábamos con el recurso para aumentar la cantidad de domicilios, con esto de que el servicio de choferes que nos acompaña a nosotros estaba también para otras cosas, ¿no? Tanto para las urgencias como para las derivaciones, como para los pacientes eventualmente con COVID en domicilio. Entonces era muy complejo organizar eso, pero creo que lo más difícil fue transitar primero el miedo y la vorágine de lo desconocido, y cómo hacer que ese miedo no se traduzca en la percepción de abandono de nuestros pacientes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Una pregunta que nos hacen aquí también es, ¿ustedes cómo o qué concepto tienen? Algo que nos pasa acá es que uno de los temas de atención domiciliaria, de los criterios para estar en domicilio, es que el paciente no salga del domicilio. Entonces, en algunas ocasiones, si el paciente salió a hacer actividades lúdicas, qué sé yo, al parque, cosa que para los que trabajamos en cuidado paliativo entendemos es normal, se vuelve un motivo de egreso del programa. Entonces, ¿qué concepto tienen ustedes y cómo manejan ese tema para que los pacientes puedan estar en el domicilio cuidados, pero también puedan tener alguna vida por fuera? ¿O qué concepto tienen al respecto? La verdad que no hubiese imaginado que eso hubiese sido una limitante para sostener el domicilio. Como no tenemos, creo que eso ni siquiera es una limitante para los equipos, los pocos equipos de atención primaria que realizan seguimiento domiciliario de pacientes con enfermedades crónicas, creo que ese no es una condición para sacarlos, ¿eh? Nosotros, inicialmente, esto de la declinación funcional, que el paciente, en realidad es que le cueste llegar, no necesita estar postrado para que nosotros vayamos al domicilio. Cuando vemos ya que por disnea o por una astenia severa le cuesta llegar al domicilio, enseguida nosotros lo proponemos. Tenemos más quizás dificultades con las familias o con el propio paciente, que con tal de sostener las salidas quiere seguir viniendo a la consulta, ¿no? Pero la verdad que nunca me hubiese imaginado que eso podía ser una limitante, ¿no? Más porque a veces hay ciertos criterios de ingreso y egreso, entonces si digamos fueron a visitarlo varias veces y no encontraron al paciente, se tiene la percepción, bueno, ¿por qué está en el domicilio? Pero es más como un tema administrativo, pero alguien hizo la pregunta y me parecía válida dársela a conocer. Otra de las preguntas que nos hacen por el Facebook Live, doctora, es ¿qué protocolo manejan ustedes de sedación paliativa? O sea, ¿manejan infusiones por bolos si están llevando enfermera o tienen las enfermeras allí? O sea, ¿cómo manejan el tema de sedación paliativa en domicilio? La verdad que las veces que tuvimos que utilizar, nosotros no tenemos enfermera permanente para ofrecerlo, ¿no? Tenemos 2 enfermeras que, por eso nosotros decimos que no es una internación domiciliaria, sino una atención domiciliaria. Nosotros utilizamos la medicación en infusión continua, o utilizamos el microgoteo siempre por vía subcutánea, ¿no? El microgoteo, el de los bebés, porque no ponemos bombas en la casa, sería enloquecedor para la familia, si se traba, hay una burbuja o lo que fuera, y si no, tratamos, y si lo que hacemos es intensificamos las visitas anticipatorias. Algo que yo no transmití, se me pasó, es que una de las estrategias que utilizamos para disminuir la demanda es la llamada anticipatoria. Entonces uno puede sostener una visita diaria con un paciente en sedación o con un delirium agitado, lo sostenemos con la visita diaria y muchas llamadas. Nos ha sucedido que algunos pacientes con sedación han requerido que quizás el enfermero o el médico
se sostenga, nosotros tenemos un sistema de pasivas en el teléfono, entonces puede ir el enfermero o puede ir el médico, no es que siempre ante esas situaciones va el enfermero. Y nada, quizás requerimos que nos quedamos un rato más, ¿no? Quizás estuvimos 2 o 3 horas hasta que la agitación bajó o hasta que el síntoma, hasta que todo lo que se genera emocionalmente ante esta situación pasó, la familia no siente que fueron ellos quienes se daron, sino que realmente es una indicación acordada, pero es una indicación médica para que no se cree esta percepción, ¿no?, de que uno hizo algo para acelerar, ¿no? Sobre todo en domicilio, porque a veces por más que uno lo explique, no es tan fácil, ¿no?, el que va a administrar la medicación. Pero lo que hacemos es sostener con mucho teléfono. Listo. Y una última pregunta que nos hacen por acá es el tema de cómo consideran, o si no lo consideran o lo tienen, el tema del apoyo espiritual en domicilio. Nosotros no tenemos todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, no con la religión, sino, o sea, no tenemos un sacerdote que pueda, o un sacerdote o personal de las distintas religiones que profese el paciente, pero dentro del equipo, pero sí trabajamos el tema de la trascendencia y el tema de significar lo que estamos pasando en pos de, desde el inicio, tanto con la psicóloga como con las herramientas que tenemos nosotros, ¿no? Esto es algo, quizás no lo hacemos puntualmente en el domicilio porque es algo que venimos haciendo desde antes. Como somos un equipo que los ve desde el principio, no es un equipo que aparece en el domicilio por primera vez. Entonces quizás es todo un proceso que se fue dando hasta que llegaron al domicilio, ¿no? Pero eso es algo que lo manejamos de esta manera. Y adicional a eso, después de la muerte, como siempre en paliativos hablamos de paciente y familia, comunidad de tratamiento, ¿tienen algún programa de apoyo posterior a la muerte a esa familia? ¿Se quedan allí por algún tiempo o cómo hacen ese cierre de ese proceso? Nosotros, para aquellos familiares que la psicóloga considera que está como más en riesgo y aceptan, está el cafecito, el taller que es el cafecito de los lunes, que es un espacio que se hace los martes, pero no importa, que es un espacio para precisamente que compartan historias, quizás no hasta el primer mes, no, esto es posterior al primer mes. Durante el primer mes, lo que hace tanto enfermería como la psicóloga son llamadas, y sobre todo aquellos familiares que han tenido, mostrado alguna dificultad en el proceso del tránsito del final de la vida. Y a muchos les cuesta volver, ¿no?, al sector. Muchos nos dicen que no pueden volver a visitarnos a la casita de paliativos. Entonces, la idea es sostenemos. A la semana generalmente se les hace una llamada, y San Martín es un lugar muy chico, entonces nosotros seguimos encontrándonos en el súper, en la calle, ¿no? O sea, sucede esto como de manera muy amena, y uno puede ir detectando ahí si pasó un mes y durante el primer mes no pasó nada, siempre nos llega por algún lado, o algún conocido, o alguien y entonces ahí retomamos si alguien nos avisa de que las cosas no se pudieron resolver del todo bien. Perfecto. ¿Y ustedes incluyen el tema del voluntariado en su programa? El Hospice Don Sati aparece en escena, eran voluntarios de cuidados paliativos, pero el hospital no nos permitía la figura del voluntariado, entonces se organizaron en este hospice. De hecho, el hospice no tiene sede, ¿no? Es un hospice itinerante. Ellos vienen, tenemos una formación anual para los voluntarios. Los más viejos del hospice se formaron en Buenos Aires, en el Hospice San Camilo, y ellos son los que anualmente establecen renovamos este recurso, ¿no? Bueno, perfecto. Doctora, pues muchísimas gracias. Es un placer de nuevo tenerla con nosotros. Yo ahorita les cedo las palabras de cierre a Martica, pero queremos decirles que esto es como una especie de motivación para que todos veamos que se pueden hacer cosas espectaculares también en nuestro país. Vamos, que las están haciendo en otros lados y que las podemos hacer. Invitarlos mañana, que vamos a tener a la doctora Paola Díaz de México, hablando de cuidado paliativo domiciliario en el alba periurbana. Y de nuevo repetirles que muchas gracias a todos por acompañarnos. Martica, te dejo. Doctora Rey, muchísimas gracias por esa presentación tan espectacular. Quedé, pero con muchísimas ganas de visitar Neuquén. Qué fotos tan bellas las que puso. Hermosísimo, hermosísimo, de verdad, qué lindos paisajes, qué bonito trabajo.
acá, tanto en Facebook Live como acá en nuestro chat, tiene cantidad de felicitaciones que se las haré llegar, pues para que usted conozca pues todas las felicitaciones que le mandaron. Yo sí quedé con una pregunta que nunca pues intervengo en estas charlas, pero quedé con una pregunta. ¿Quién es la Machi? La Machi es el chamán mapuche que tiene el saber, la capacidad de curar afecciones, tanto físicas como las que ellos creen no espirituales, pero sí no del ámbito del cuerpo, ¿no? Ajá. Ya, ellos Y son con vienen a ser autorización. como el médico, es el médico, El ¿no? médico de ellos. Pero de hecho, hoy por hoy la Machi no está en San Martín, sino que está en Chile. Entonces ellos se hacen llegar las comunicaciones y fue muy loco esto de que así como nosotros, ella necesitara estudios para poder orientar qué medicación o no qué medicación, sino qué tratamiento le podía ofrecer, ¿no? Fue algo como flasheamos con esto, porque implicaba que así como nosotros podemos aprender y debemos hacernos un espacio para entender sus saberes, ellos también han hecho este trabajo, ¿no? Y entonces esto de poder empezar a mezclarlos sin perder la identidad de cada uno, ¿no? Me parece que fue algo maravilloso. Claro, qué bonito, una diversidad cultural muy grande, ¿no? Tal cual, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rey, por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Y espero Yo les agradezco. que nos acompañe también mañana. Mañana estaremos con Paola Ruiz, con Paola Díaz de México, contándonos también una experiencia muy enriquecedora ya del manejo en México. Y bueno, esperamos que todos puedan participar. Ahí estaremos. Les agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.